mi libro para salvarte, que aquí es tan conocido, pues lo he escrito yo para eso, para razonar la fe, dar motivos para creer, que la gente sepa por qué es católico. No basta ser católico. A mí me bautizaron, yo nací en una familia católica. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no basta que tú seas católico por ósmosis, por ambiente y por clima. No, no. Tienes que ser católico por convicción. Por convicción. Yo tengo que saber por qué soy católico. Porque si no, si mi catolicismo no tiene raíces, al menor vendaval, pues se lo llevan. Como pasa con tantos desgraciados que han sido engañados por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por los cuáqueros, qué sé yo. ¿Por qué se los llevan? Si eran católicos, ¿por qué se los llevan? Porque su catolicismo no tiene raíces. No tiene raíces. Y al menor soplido se lo llevan de calle. Pero cuando uno sabe por qué es católico, cuando uno tiene una fe con raíces agarrada al suelo, ya pueden soplar vientos. A mí la fe no me la quita nadie. Como decía un escritor español, se llama Muñoz Seca, que lo asesinaron los comunistas por católico. Y en la cárcel dijo: me quitaréis la vida, pero la fe no me la quita nadie. Murió mártir. Pues como digo, para tener una fe arraigada, una fe firme, que no me la quita nadie, tengo que conocer mi fe. Tengo que conocer mi fe. Porque si no conozco mi fe, entonces cualquiera viene y me la quita. Y para eso he escrito yo mi libro para salvarte, para razonar la fe, dar motivos para creer, tener una fe ilustrada, una fe convincente, una fe optimista, una fe segura. Y entonces, como ya he hecho alusión del otro libro, el de 30 conferencias son conferencias grabadas en cinta magnetofónica y después escritas, que se lee muy bien, es fácil lectura, pero no tiene citas a pie de página, como para salvarte, que tiene 5.000 citas. Uno es un libro de estudio y otro es un libro de información que se lee muy bien y tiene las ideas que voy a decir aquí. Pues empezando ya por resumir una de las conferencias que expongo en mi libro de 30 conferencias. Primera conferencia. La ciencia no se opone a la fe. Primera conferencia. Porque estamos hartos de oír machaconamente en los medios de información que la ciencia se opone a la fe. Continuamente. Este señor del otro día en Guadalajara se ha creído que los científicos son ateos, porque la ciencia se opone a la fe. Nos lo han dicho montones de veces. La ciencia y la fe se contradicen. Afirmación categórica. Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Categórico, categórico. Que no mientan, que no engañen, diciendo que la ciencia contradice la fe. Que no engañen y que no mientan. Nunca en la historia la ciencia ha estado en contradicción con la fe. Nunca, nunca. Ahora bien, estas afirmaciones categóricas hay que matizarlas para que sean exactas. Cuando yo hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis de trabajo de un científico, que pasado mañana es arrumbada por otra hipótesis de trabajo de otro científico. Cuando hablo de ciencia indiscutible. Ciencia indiscutible.
Y cuando hablo de fe, no hablo de una norma disciplinaria de la Iglesia. Hablo de dogmas de fe. Dogmas de fe. Por lo tanto, repito, ciencia indiscutible y dogmas de fe nunca han estado en contradicción. Nunca. Jamás. Y esta afirmación que estoy haciendo aquí ante este agradable auditorio la he hecho muchas veces en universidades. En Madrid, en las 3 grandes universidades, he hablado de esto. En la Politécnica, en la Autónoma y en la Complutense. Bueno, he hablado de Guadalajara. Pues hace una semana he hablado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, invitado por estos amigos que decía. Y delante de 600 universitarios y un montón de catedráticos, y el rector inclusive, hago esta afirmación. Y en las preguntas, después doy siempre coloquio, doy siempre preguntas. Estuve 3 horas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, 3 horas hablando de esto, y ni una pregunta. Yo hablé 1 hora y 2 más de preguntas. 2 más de preguntas. Ni una sola pregunta puso en duda esta afirmación. Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia auténtica y dogmas de fe. Nunca en la historia. En 2 horas de preguntas delante de 600 universitarios y un montón de catedráticos. Podemos afirmarlo con rotundidad. Jamás en la historia ha habido contradicción entre ciencia indiscutible y dogmas de fe. Pero es más, yo me siento profeta en este caso. Y me atrevo a decir, jamás en la historia habrá contradicción entre ciencia indiscutible y dogmas de fe. Ni hubo ayer, ni hay hoy, ni habrá mañana. Nunca en la historia del futuro la ciencia encontrará nada que vaya contra un dogma de fe. Razón evidente. Evidente. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El hombre estudia las leyes de la naturaleza, deduce las leyes de la naturaleza y aplica para la técnica y para el progreso las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Esa es la fe. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios se va a contradecir entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Si es el mismo Dios. ¿Quién ha hecho las leyes de la naturaleza objeto de la ciencia? Dios es el autor de la creación del mundo y de las leyes de la naturaleza. ¿Quién es el autor de las verdades de la fe, de las verdades de la revelación? Dios es el autor de la revelación. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Ni ha habido nunca, ni habrá jamás contradicción entre la ciencia y la fe. Primer punto. Por eso estoy seguro que ni ayer, ni hoy, ni mañana, nunca habrá contradicción entre ciencia y fe. Y todo el que me esté repitiendo, porque es un eslogan que se repite a todas horas, de la condición entre la ciencia y la fe, o no saben lo que dicen, o engañan, que es peor. Pero es más. Podemos afirmar que la ciencia,
cuanto más avanza, más confirma la fe. Y esta idea se la debemos al Papa Pío XII en un congreso de científicos en Roma, donde Pío XII hace esta afirmación: la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Muy bonita la frase del Papa Pío XII. El hombre progresa, la ciencia va abriendo puertas en su progreso y la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. El progreso humano, cuanto más avanza, más confirma la fe. Precisamente es lo que la semana pasada dijo Stephen Hawking en esa entrevista que le hizo la CNN, y que un señor de Guadalajara, amigo mío, me dijo que él lo había visto en televisión. El mismo Hawking dice: cada día me confirmo más en mi fe. Un científico, el Einstein de nuestros días, cada día se confirma más en su fe, porque la ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Esto es muy bonito y voy a pasar a otra de mis conferencias que tengo en mi libro. ¿Cómo mi fe se confirma? Por la astronomía, por los estudios científicos de la Sábana Santa y por la arqueología. Cada una de esas tres conferencias dura 1 hora. Aquí no voy a estar 1 hora, pero dedicaré 1/4 de hora a cada tema para que el conjunto de la conferencia sea de 1 hora. La astronomía me confirma mi fe en Dios creador. Muy bonito. Los astrónomos necesitan a Dios creador. Muy bonito. Voy a contar una anécdota. Daba yo conferencias en Nueva York, en New Jersey, concreto. Hablé de la Sábana Santa. Y estaba yo firmando libros. Cuando termine, pues allí en el vestíbulo, firmaré libros a los que lo deseen. Estaba yo firmando libros y viene un señor y me dice: padre, yo quiero hablar con usted. Pero mire usted la cola de gente que hay aquí. Estoy firmando libros, no. Ahora no es posible. Padre, ¿se viene a cenar conmigo? Hombre, pues sí, mucho gusto. Yo tengo que cenar, pues en un sitio o en otro, pues me voy a cenar con usted. Muy bien. Me voy con él a su casa. Mientras su mujer está preparando algo de comer y él se va no sé dónde, yo me pongo a curiosear los libros de su biblioteca y me encuentro toda una estantería con libros de astronomía. Yo había hablado de la Sábana Santa, no de astronomía. Y veo todo un anaquel de libros de astronomía. Y cuando él viene, digo: hombre, veo que le gusta la astronomía. Le digo: a mí también. Yo doy conferencias de astronomía. Me he leído más de 100 libros de astronomía. Me gusta la astronomía. Me dice: padre, ¿le gusta la astronomía? Mire usted el libro que acaba de salir. Me saca un libro de un astrónomo, Jastrow se llama, un astrónomo contemporáneo. Mire el libro que acaba de salir. Mire lo que dice: humor sajón. Humor sajón, pero con mucha miga. Dice Jastrow, el libro se llama Los astrónomos y Dios. Dice Jastrow en su libro: los astrónomos, después de largos años de ascensión, hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y cuando hemos llegado allí, nos hemos encontrado que estaban sentados los teólogos. Humor sajón, pero mucha miga. Los astrónomos, después de mucho pensar y después de mucho investigar, vienen a decir lo que siempre han dicho los teólogos.
que hemos aprendido todos desde pequeños. El mundo lo hizo Dios. El catecismo de pequeños, el mundo lo hizo Dios. Entendemos por mundo el universo, el cosmos. Y desde pequeño hemos oído el mundo lo hizo Dios. Y ahora los astrónomos, después de mucho estudiar y después de mucho investigar, llegan a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Después de tanto investigar, vienen a decir lo que siempre han dicho los teólogos, que el cosmos es obra de Dios. Los astrónomos, por eso dice Jastrow, después de mucha ascensión, después de mucho investigar, hemos llegado a la cumbre de nuestros conocimientos del origen del cosmos. Y al llegar allí, estaban sentados los teólogos que habían llegado antes que nosotros. Y ellos ya sabían lo que nosotros, después de mucho estudiar, hemos descubierto, que el cosmos es obra de Dios. Otra anécdota que confirma esto. Les he hablado antes del padre Antonio Romañá, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, y esa frase que me dijo, ningún científico es ateo por razones científicas. Pero me dijo otra frase, que también la dije yo en televisión española, y viene a cuento. Frase del padre Antonio Romañá, 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España. Dice él, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Los astrofísicos, no el cura de pueblo, no el cura ignorante, no, los grandes científicos, los grandes astrónomos, los astrofísicos. Padre Antonio Romañá, astrónomo de talla internacional. Hoy, en astrofísica, nadie excluye la idea de creación. Los científicos de hoy. Nuestros abuelos no sabían de astronomía lo que hoy sabemos. Hoy sabemos más astronomía que nuestros abuelos. Y nuestros abuelos creían que el mundo lo hizo Dios, lo dice el catecismo. Pero los astrónomos del siglo pasado no sabían lo que hoy sabemos. Y los astrónomos de hoy necesitan a Dios creador. La astronomía me confirma que hay un Dios creador. ¿Por qué? Porque los astrónomos han logrado conocer la edad del universo. Sabemos cuándo comenzó el universo. Sabemos el momento de la creación. Los astrónomos lo han descubierto. Es más, el premio Nobel de Física se ha dado a dos astrónomos americanos, Wilson y Penzias, porque han captado las microondas del momento de la creación, del Big Bang, que hablan los anglosajones. El Big Bang, el momento de la creación, la explosión que dio origen al cosmos que hoy contemplamos, empezó hace 15.000 millones de años. Nadie va por la escala larga, los 500.000 millones, nadie. Todos los astrónomos del mundo van por la escala corta. El cosmos comenzó hace 15.000 millones de años. Y Wilson y Penzias captan las microondas de esta explosión del Big Bang, las captan, premio Nobel de Física. Han logrado captar las microondas del momento de la creación, premio Nobel de Física. Esas microondas están aquí. Están aquí. No puede. Lo mismo que están aquí las ondas hertzianas de la radio,
están aquí. Con mi oído no las capto, pero traigo una radio que capta las ondas hertzianas y capto la emisora de Hombre Nuevo. Yo puedo oír con la radio el programa de Hombre Nuevo. Lo puedo oír por la radio. Con mi oído no, con la radio sí. La radio capta unas ondas hertzianas que no capta mi oído. Aquí están las microondas de la explosión del Big Bang, de la creación del cosmos. Están aquí, están aquí. Mi oído no las capta, pero Wilson Penzias captan estas microondas, Premio Nobel de Física. Por lo tanto, a esto voy. Los astrónomos saben que el cosmos que contemplamos comenzó. Saben cuándo y cómo. Hay un libro, Steven Weinberg se llama, lo titula Los 3 primeros minutos de la creación. Un libro difícil de leer, muchas fórmulas matemáticas, muchas leyes de termodinámica. Pero lo bonito es que hoy los astrónomos saben cuándo y cómo comenzó el mundo, el cosmos, el universo. ¿Cuándo y cómo? Los astrónomos de hoy. Por eso decía, la astronomía me confirma mi fe en Dios creador, porque los astrónomos necesitan un creador. ¿Por qué los astrónomos necesitan un creador? Porque todo lo que comienza, comienza por otro. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nada comienza por sí mismo. Hace 100 años ninguno de nosotros existía. Hace 100 años ninguno de nosotros pudo hacer nada para existir. Nosotros hemos comenzado cuando otro, nuestros padres, nos ponen en la existencia. Otro me pone en la existencia. Pero antes de existir, nada puedo hacer. Yo hace 100 años era nada, y nada pudo hacer para existir. Yo he comenzado cuando otro, mi padre, me pone en la existencia. Si el cosmos comienza, dicen los astrónomos que comenzó hace 15.000 millones de años, si el cosmos comienza, necesita a otro que lo puso en la existencia, y a ese otro le llamo Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ese ser distinto del cosmos que ha puesto al cosmos en la existencia. Dios creador. El cosmos comienza hace 15.000 millones de años porque otro distinto del cosmos, que no es cosmos, que no es universo, que no es materia, otro lo ha puesto en existencia, y a ese otro le llamo Dios. Y por cierto, no quiero pasar a otro punto sin contestar a una pregunta que a lo mejor me la hacían después alguien, pero por si acaso no me la hace nadie, me adelanto y contesto. Es una pregunta infantil, es una pregunta propia de niño pequeño o de gente de poca cultura, pero se repite a todas horas. Yo la he oído tantas veces que la contesto antes de que me la pregunten. Y así me pongo el parche antes que salga el grano. Muy propio. ¿Y cuál es esa pregunta? Repito, propia de niño pequeño. Pero te la dicen. Padre, el mundo lo hizo Dios y a Dios ¿quién lo hizo? Propia del niño pequeño. Y claro, cuando le contesto, a Dios no lo hizo nadie, se queda sin palabra, pero no ha entendido, no ha entendido. ¿A Dios no lo hizo nadie? Pues no lo ha entendido. Pues sí, así es. A Dios no lo hizo nadie. Dios es eterno. Dios no tiene principio. Dios no comenzó nunca, porque es eterno. Porque el primero tiene que ser eterno.
el primero tiene que ser eterno. Porque si comienza por otro, pues es el segundo, no es el primero. El primero tiene que ser eterno. No puede comenzar por otro, sería el segundo. No puede comenzar por sí mismo, porque nadie comienza por sí mismo. Nadie se da la existencia a sí mismo. No puede darse la existencia. Decía yo antes, hace 100 años nada pudimos hacer para existir. Hemos comenzado cuando nuestros padres, nos ponen en la existencia. Pero nosotros no hemos podido darnos la existencia. El primero tiene que ser eterno. No puede tener principio. No por otro, porque es el segundo, y no a sí mismo, porque nadie puede hacer algo antes de existir. El primero tiene que ser eterno. Si suponemos hipotéticamente un momento que no hay nada, ni Dios, nada, ni Dios, nada, 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 nunca nada comenzó. ¡Nunca! ¿Está claro? Si no hay nada, nada, ni Dios, nada, nada, ¿cómo comienza el primero? ¿Cómo comienza el primero si no hay nada, nada, nada? El primero no puede comenzar porque no hay nada, nada, nada. Y nadie puede darse la existencia antes de existir. Por lo tanto, si vemos que en el cosmos hay cosas que comienzan, una estrella viene de otra estrella, una planta viene de otra planta, un animal viene de otro animal, de un hombre viene de otro hombre. Cuando vemos en el cosmos seres que comienzan, necesariamente tiene que haber un ser eterno que no ha tenido principio, que no lo ha hecho nadie, que ha existido desde siempre y por eso es eterno. Pues ese primer ser eterno, autor del cosmos, a ese le llamamos Dios. Dios en español, en inglés. En inglés se dice God, en francés Dieu, en italiano Dio, en árabe Allah, en hebreo Yahvé, en ruso Bog. En todas las lenguas del mundo hay una palabra para llamar a ese ser eterno que ha hecho el cosmos. Por lo tanto, termino este punto diciendo, los astrónomos, estudiando el origen del cosmos, han caído en la cuenta de que hace falta un Dios creador que pone el cosmos en la existencia, porque si no, el Big Bang, esa explosión que dio origen al cosmos, no tiene explicación sin un Dios creador, autor de ese cosmos. Este es el primer punto. La astronomía me lleva a creer en Dios creador. Los actuales conocimientos de la astronomía, nuestros abuelos no sabían la astronomía que hoy sabemos. Los actuales conocimientos de la astronomía me confirman mi fe en Dios creador. La ciencia confirma mi fe. En este caso, la astronomía confirma mi fe en Dios creador. Segundo punto. La sábana santa de Turín me confirma que Cristo es Dios. Es mi especialidad. Yo tengo escrito un libro de la sábana santa también. He dado más de 1000 conferencias de la sábana santa y llevo 30 años estudiando el tema. Es mi tema preferido, la sábana santa. La sábana santa se llama de Turín porque está en Turín, en Italia. Conocemos perfectamente su trayectoria histórica. Sabemos que de Jerusalén pasó a Edesa, en Armenia, hoy Urfa. De Edesa pasó a Constantinopla. El emperador romano Lecapeno quiso reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador
y se trajo la sábana santa, la llamaban Mandilion, estaba en Edesa, se la trajo a Constantinopla y reunió en Constantinopla las principales reliquias del Salvador. Más tarde, Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, roba la sábana santa. En el saqueo de Constantinopla robó la sábana santa y se la trajo a Francia, al castillo de Rigny, que era el castillo de su familia. Robó la sábana santa. Cuando hablo de esto, yo suelo decir cómo Dios, es una expresión popular que decimos en español, Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Cuántas veces, Dios escribe derecho con renglones torcidos? A veces pasan cosas que están mal, que no nos explicamos. ¿Y esto por qué ocurre? Eso está mal. Pues mira, de ese mal Dios saca bienes. De una cosa que fue un robo, fue providencial. Si Otto de la Roche no roba la sábana santa, el saqueo de Constantinopla, hoy no tendríamos sábana santa. Porque poco después de que Otto de la Roche robara la sábana santa de Constantinopla, Constantinopla fue saqueada por los maometanos, que destruyeron todo rastro de cristianismo. Por la sábana santa, los maometanos, la sábana santa, y hoy no tendríamos sábana santa. Por lo tanto, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Dios se aprovechó de la rapiña de Otto de la Roche para salvar la sábana santa, los maometanos, en el saqueo de Constantinopla. Pues la sábana santa de Constantinopla viene a Francia, está en Besançon, Lille, Chambéry y últimamente en Turín. Pues esta sábana, que yo he tenido más cerca que esta primera fila de personas y más cerca que ese mueble, a la distancia del micrófono, no la he tocado. Me preguntaban ayer, ¿usted ha tocado la sábana? No. La sábana está cubierta por un cristal antibala. Eso no la toca nadie, está protegida. Pero la he tenido a la distancia del micrófono, a una cuarta. Porque yo he estado en 5 congresos científicos internacionales sobre la sábana santa. Y en el Congreso de Turín, después de las sesiones del Congreso, concelebramos los sacerdotes en la Catedral de Turín. Y estaba ahí el altar, detrás del altar los sacerdotes, y en la pared la sábana santa. Pero había menos sitio que aquí. O sea, yo estaba a una cuarta de la sábana. La sábana en la pared, desplegada, en un marco, y yo a una cuarta de la sábana, delante del altar, y allí la gente. Pues no la he tocado, pero la he tenido muy cerca. Pues la sábana santa que hoy está en Turín, después de este recorrido por el mundo, es la reliquia más estudiada científicamente que tiene la Iglesia. Creo que se puede afirmar, ninguna otra reliquia ha sido tan estudiada científicamente. Y todos los estudios que se han hecho en la sábana santa, en el campo de la historia, de la arqueología, de la medicina, de la bioquímica, de la numismática, de la palinología, todos los estudios que se han hecho en la sábana santa de Turín concluyen que es auténtica, todos. Solo ha habido una excepción, los analistas del carbono 14. La sábana santa se sometió a unos análisis, a unos laboratorios, y estos laboratorios contestaron que el tejido de la sábana santa era entre 1260 y 1390. Si esto fuera verdad, la sábana santa no pudo estar en la tumba de Cristo, no pudo cubrir el cuerpo de Cristo en el siglo I, porque dicen esos laboratorios que el tejido es de 1300. Pero esto no es verdad. El análisis de estos laboratorios es inválido. Y esta afirmación
de que el análisis del carbono 14 en la Sábana Santa es inválido está confirmado por 5 congresos científicos internacionales a los cuales yo he asistido. Y en los 5 congresos, en todos ellos, 400, 600 científicos del mundo entero, en todos estos congresos se ha invalidado la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa. Por cierto, voy a hacer alusión del doctor Vaima Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Vaima Bologna, en el discurso de clausura, dijo textualmente: la tónica general del Congreso ha sido